Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora hacemos contacto ya con el ingeniero Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, para hablar sobre los efectos de la temporada invernal y acciones del gobierno en la red vial del país. Ministro, gracias por estar con nosotros. Por fin nos responde. Hasta ayer teníamos también el compromiso de tenerlo a usted y nos habían cancelado. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Sí, agenda ocupada. Fíjate, dijo la señorita 433 hasta ayer. Y hoy día son 435. O sea, todos los días tenemos un deslizamiento, un deslave, un evento en la red vial estatal. Y resultado, sobre todo, del crudísimo invierno. Solamente un dato importante. En este año, en el mes de marzo, tuvimos el doble de agua o de caída de lluvias que el promedio de los últimos 15 años. No obstante, el último dato es que me dieron, que creo que el 26 de abril ha sido el día que más ha llovido en Guayaquil en los últimos 45 años. Estoy verificando esos datos. Entonces, tenemos una situación muy adversa, muy complicada, y ahorita estamos siendo un poco rehenes. ¿Te imaginas una playlist que les guste a todos? Ahora es una... ¿Te imaginas una playlist? ¿Te imaginas una playlist? Estamos con un problema en el audio. Deme 2 segundos, por favor. Ministro, estamos con un problema de audio en este momento, se nos está interfiriendo, pero ya retomamos. Estamos con el ingeniero Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Ministro, le escuchamos. Gracias, no hay problema, gracias. Y te decía entonces que básicamente estos 435 eventos comenzaron a suceder luego exactamente del 18 de febrero que comenzó el carnaval. Ese fin de semana tuvimos los primeros estragos de las fuertes lluvias. Te voy a dar unas estadísticas para que los ecuatorianos conozcamos. ¿Qué implica tener 435 eventos de derrumbes? De esto, el 87%, 379 son derrumbes. Derrumbes no tienen nada que ver, con todo respeto, con el mantenimiento preventivo de una vía. Es decir, tú tienes una vía con un talud, ¿no? Un corte en la montaña, especialmente en la sierra, o en las carreteras que bajan de la sierra al trópico, y por el diseño de la vía, por la acumulación de aguas, etcétera, por lo que sea, ¿no es cierto?, especialmente niveles freáticos. Parte de la geografía. Deslave, geografía de la vía. Es nuestra geografía. Oye, subimos nosotros de 0 metros sobre el nivel del mar a 2.800 metros en un tramo tan corto en algunos lugares como 75 kilómetros y tan grande como 160 kilómetros subiendo cordillera. Entonces, es muy complicado, ¿no? Entonces, este material cae sobre la vía. Causando de que la vía no pierdas tú la comunicación entre la ciudad A y la ciudad B, ¿no? Para mencionar, ministro, algunas de las vías que están en este momento con mayor complicación, que están en algunos casos, entenderíamos, cerradas y ya con trabajos previstos, ¿cuáles son, por ejemplo? Sí, por ejemplo, cerradas tenemos la E35 al llegar a Laucí, desde Riobamba a Laucí, por el deslizamiento, el súper deslizamiento que hubo en Laucí, una catástrofe completa. De ahí tenemos la vía a Laucí, Huigra, El Triunfo, cerrada, aunque no tenemos la vía cortada, tenemos cerrada, ¿por qué? Porque hay una zona de riesgo en la ciudad de Huigra y pasa la vía por la mitad, por un deslizamiento, ¿no es cierto? Tenemos San Luis Reventador, desde ya hace mucho tiempo atrás, y esperamos para este día 22, entre el 22 y el 26 de mayo, habilitar la variante de 2 kilómetros que ha estado trabajándose en los últimos 70, 80 días. Hasta ahora estamos bien con eso, nos ha parado un poquito la lluvia, hemos tratado de recuperar el tiempo y ojalá que tengamos esa vía ya habilitada para este fin de mes. Hemos tenido ahí inundaciones, etcétera, pero sobre todo los deslaves. Y aquí importante, cada vez que hay un deslave, yo lo voy a decir no por el ministro Fausto, lo voy a decir por los colaboradores del ministerio, no, porque ellos reciben mucho calor, muchas quejas, no se quejan enseguida no el ministro, pero imagínate los colaboradores dicen, oye, pero esa saturación cae, yo voy y limpio, no sé, lo tengo que corregir en algún momento, quizás esa pendiente de ese talud por el diseño de la vía, de vías que han existido ahí por años, ¿no es cierto? Y que ahora están sujetas a temas de naturaleza que son imprevistos. Pobre gente, ellos no tienen la culpa. Los deslizamientos, que es el 87% de estos taponamientos, de esta falta de conexión en las vías, tiene que ver
con la inclemencia del tiempo de las lluvias, ¿no? Ustedes, Luego de eso, usted, tenemos, por ejemplo, ministro, 15 eventos de alcantarillas tapadas que tenemos que destapar, que tenemos que mejorar. Aún en esos eventos también el caudal de agua ha sido el doble y el triple, y estas vías no están diseñadas para tener el doble de agua que evacuar. Señor ministro, y ustedes, hemos revisado algunas de las declaraciones que se han dado por estos días, porque entiendo también la demanda de información por parte de los ciudadanos ha sido intensa, y usted ha mencionado que ya sobrepasa las capacidades del ministerio. ¿En qué porcentaje están ustedes ya sobrepasados, como para saber también hasta dónde vamos a llegar? Bueno, sí, la frase es que sobrepasa las capacidades, quizá el contexto hay que ampliarlo un poco más. Sobrepasa las capacidades cuando tú tienes la frecuencia de estos eventos repentinamente en cortos periodos de tiempo. Es decir, caen las lluvias, es como Guayaquil, ¿no? El alcantarillado existe y se está muy bien, pero sobrepasa las capacidades cuando se junta una fuerte lluvia en corto tiempo y con la marea arriba en el río. Entonces tienes una catástrofe. Igual con nosotros. Fíjate una cosa, de los 379 eventos de deslizamiento, el 30%, 129 de ellos, son en la provincia de Bolívar y son en las bajadas de la sierra hacia el trópico. Entonces, cuando hablamos de capacidades, aquí y por eso lo digo, es tenemos que medir y mejorar nuestro poder de reacción ante estos eventos, utilizando la maquinaria y poniéndola donde realmente se la necesita. Yo te puedo dar ciertos datos. Recuperar un carril de vía de cada uno de estos eventos nos ha tomado a nosotros 1.5 horas promedio. Medidos cada uno de ellos, tengo toda la información. Y recuperar 2 carriles de vía nos toma 8.2 horas, es decir, dejar completamente limpio. Pero ¿qué tanto estamos limpiando? Por evento promedio son 360 metros cúbicos. Eso significa alrededor de 20 volquetas llenas de material que tienes que limpiar de la vía. Y esperar en el tiempo, obviamente, porque el deslizamiento puede ser en cualquier lugar, es de que la maquinaria llegue, atienda, despeje y permita de nuevo la conectividad. Lo medimos hora por hora. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por el ciudadano, porque queremos reconectar las vías, porque queremos que la gente llegue a sus hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de estos imprevistos es innegable que son, es lo que se está sintiendo ahora mismo en varias vías que conectan a las provincias en el país. No obstante, también hay algunas vías sobre las cuales debió, y no necesariamente solo en esta administración, desde administraciones anteriores, incluida esta administración, tomarse algunas precauciones que son vías de alto riesgo precisamente por estos eventos de deslizamientos. Por ejemplo, la LOAC Santo Domingo, bueno, esa tiene una competencia el Consejo Provincial, pero hay la vía Calacalí, hay otras vías en el sector de Bolívar que usted lo acaba de mencionar, en Esmeraldas también, que son de alto riesgo y de constantes deslizamientos. ¿Qué opción se puede plantear o se debió plantear ya desde las autoridades para hacer incluso algunos cambios, redirecciones quizá en algunos tramos? Auto, te voy a hacer una broma para las personas que nos escuchan, pero yo creo que es lo que hay que hacer hoy día. Mira, alguna vez me contó mi papá que una persona iba donde el doctor y le decía, se tocaba aquí y decía, doctor, me duele, me toco acá y me duele, me toco aquí y me duele, me toco acá y me duele. Entonces decía, ¿sabes qué? Lo que yo creo que tú tienes es un dedo roto. Sí, porque no sé dónde está no sé qué es lo que te duele. Tú lo que tienes es un dedo roto. Es lo mismo acá. ¿Sabes qué? Tú acabas de tocar el punto. ¿Dónde está el plan de mantenimiento preventivo de los gobiernos anteriores que dicen que construyeron esta vía, ¿no? Al triple del costo y con gente presa? ¿Dónde está ese mantenimiento preventivo para cuidar ese activo que es de todos los ecuatorianos, que nosotros los pagamos con nuestros impuestos? ¿Ustedes han hecho parte de ese mantenimiento preventivo necesario? No ha existido. Y el mantenimiento preventivo que se debió haber dado en vías que fueron reasfaltadas en el año 2012, por ejemplo, si tú en 5 años no haces mantenimiento preventivo de esa vía, que en 5 años te cuesta $5 el $1 que debiste haber gastado. Y si esperas 10 años y no haces el mantenimiento, tienes que hacer una rehabilitación total que te puede costar hasta $25 el valor. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. ¿Qué significa esto? Que mucha de esa infraestructura, bien, mal, con sobreprecio que se hizo, ahora, 10 años después, está absolutamente deteriorada, con problemas no identificados y una serie de factores que nosotros hemos logrado, con un gobierno serio, medir, diagnosticar para saber que no es el dedo roto, sino que tiene un cáncer y poder atender con un diagnóstico en la medicina correcta. Hoy tenemos un plan, y el plan lo he dicho, $906 millones en recuperación vial de por lo menos
3 ejes viales en cada una de las provincias, más 96 millones de dólares, en obras de infraestructura. Son 1.000 millones de un plan de emergencia vial para los próximos 27 meses, que mejoraría lo siguiente, medido. Subimos del 12.3% al 31% a la red vial estatal en categoría muy buena, y vamos a reducir del 18.3 al 11% la categoría de manejar con precaución o categoría mala en los próximos 27 meses, pero sobre todo, Fausto, vamos a reducir y a prevenir de que el deterioro de la red vial estatal se siga manteniendo y acelerando a un ritmo entre el 7 y el 10% anual, como lo hemos medido. Entonces, conmigo en ese aspecto, por favor, tengo toda la información. Cuando tú quieras te sientas conmigo, los ecuatorianos, para que se los muestres. Hay un plan, es medido, y la intervención de los dólares de los ecuatorianos, tuyos, míos y de las personas que nos escuchan, van a estar bien invertidas. Por cierto, contratación pública, puedes verla, todas las aperturas de los sobres, ya comenzamos, Facebook Live. Aperturas de ofertas de contratos de obra pública de este ministerio con este ministro se hace vía Facebook Live. Ahí sí no hay vuelve luego, como decimos en Manabí, clarita el agua, ¿no es cierto? Cuentas claras, amigos de por vida. Y, señor ministro, le invito a escuchar a una de las asambleístas de oposición claramente y a propósito de solución de lo que no se ha hecho en administraciones anteriores, pero creo que es importante también que esto y la situación de las vías podría eventualmente también llevarle a un juicio político en la Asamblea Nacional. Escuchemos a la asambleísta Paula Cabezas y enseguida lo comentamos, por favor. Con gusto. No podemos seguir permitiendo que este gobierno, a través del ineficiente ministro de Transporte y Obras Públicas, que es un mentiroso, porque le ha mentido a Esmeraldas, le sigue viendo la cara a Esmeraldas y le sigue viendo la cara al país. Que en vez de dedicarse a hacer lo que le corresponde, anda haciendo el ridículo, según él, limpiando cunetas. Ese no es su trabajo, ministro. Su trabajo es poner la cara, poner los recursos y evitar que las emergencias viales sigan afectando a los ciudadanos, no solamente de nuestras provincias, sino de todo el país. Se ha tocado un punto importante y esto creo que hay que decirlo. ¿Hay recursos, ministro? Por supuesto que sí, y las licitaciones están en curso y los proyectos se están adjudicando y las intervenciones están en marcha. Comenzando en la provincia de Esmeraldas, te voy a decir nada más rápidamente, hemos transportado ya el 52% del puente provisional para el Río Blanco. Perforaciones están ya ejecutándose desde la semana pasada y antepasada, y tenemos para fecha prevista de lanzamiento y apertura de este puente la tercera o cuarta semana de julio, un puente de 2 carriles de 140 metros provisional. No es un puente pequeño, no es un puente tipo Bailey, eso es otra cosa. Nosotros tenemos 37 puentes Bailey en el país de emergencia. El más largo tiene 51 metros. Aquí tenemos que poner un puente de 140 metros. Son 2 proyectos diferentes, ¿ok? La vía Quinindé Esmeraldas, por ejemplo, contratada, ya está ahorita en proceso de, yo no sé si ha adjudicado o no, pero está en proceso para el ingreso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 28 puntos críticos en ese lado, y en el mismo contrato 12 puntos críticos en la Lita San Lorenzo. Ese proyecto va a demorar por lo menos 6 meses. Vamos a dejar esa vía a punto. Ella no dice, la señora asambleísta, de que con el presidente de la República hicimos una inspección de avance de obra de la carretera Esmeraldas-San Lorenzo de 141 kilómetros, al 90% de terminarse, no tiene un solo hueco. Eso está bajo un programa especial en un contrato. Está al 90% completamente terminada. Ahí no dice nada, ¿no es cierto? Y vea, otra cosa, le voy a aclarar a la señora asambleísta por qué yo limpio cunetas, con mucha honra, ¿ok? En este momento, hasta el día de ayer, llevamos 3.002 kilómetros ya limpios de los 8.670 que tenemos nosotros bajo cuidado, porque el resto está concesionado tanto a las prefecturas como a los... Lo que sugiere el asambleísta es que de alguna forma no se están estableciendo prioridades. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo registro aquí de que cada año, en cada invierno, las mismas alcantarillas y los mismos puntos críticos en las carreteras del país se taponan y se van. Es decir, pierdes conectividad. En el orden de 50, 60 y hasta más eventos por invierno. Este año hemos recibido el doble de agua que en los últimos 15 años y hemos tenido 15 alcantarillas tapadas, no 50. ¿Por qué? Porque la limpiamos el año pasado, pues hicimos mantenimiento preventivo. Aquí no es de gastarse la plata
sin escrúpulo, que la plata es de los ecuatorianos y hay que cuidarla. Hay que hacer mantenimiento preventivo para que el agua corra y no tapone, no socave las vías y no se vayan las alcantarillas. Entonces, seguiré haciendo alcantarillas, asambleísta, con todo gusto, porque estoy cuidando la plata de los ecuatorianos. Ministro, con esto cierro, por favor, ya se nos ha ido el tiempo. ¿Para cuándo podemos decirle a la gente de la UCI, de este sector del país, que ya ha sufrido bastante también por la falta de previsión de algunas de sus autoridades en la provincia principalmente, pero que podíamos a la UCI nuevamente... Sí. A la UCI, la variante va a ser de unos 9.2 kilómetros, ya tenemos el trazado final. Tengo el borrador del convenio de préstamo con el Banco Mundial que está en revisión. Se cierra este fin de mes y se efectiviza el día 9 de junio. A partir de eso vamos a tener 150 millones de dólares para el METOP, para emergencias. Hemos utilizado lo que hemos tenido de nuestro presupuesto, pero con esto hacemos revolving y volvemos a invertir más dinero. Y de ahí, como estamos en emergencia, vamos a contratar el mantenimiento de esta vía, estudios de mantenimiento que lo permite hacer el Banco Mundial, de manera que entremos lo antes posible. Estoy hablando unos 20 días después, porque eso es un tema de contratación pública, ya no depende de mí, y poder ingresar a trabajar en esa vía y generar esa variante, tanto en esa como los puntos críticos de la cuenca Mollituro y los puntos críticos de la cuenca Girón Pasaje, entre otros temas de emergencia que están en ese listado de 150. Y volver a conectarles, a comunicarles a los lauseños. Pero por supuesto, y otra primicia que te doy, ¿no? Y no quiero adelantar un poco, pero desde el día martes, miércoles y hoy jueves, ya están retornando a Quito, pero no solamente eso. Tengo un grupo extranjero que ha hecho en estos últimos 3 días todo el recorrido del tren, porque tenemos que rehabilitar el tramo de Alausí-Cibambe para beneficio del turismo de ese tramo. Y ayer estuvo este grupo mexicano ahí viendo una inspección técnica de ese tramo del tren, y ojalá tengan buenas noticias para todos muy pronto. Pero en todo caso, trabajamos con varios frentes. Pero creo que es importante también, como prioridad, las vías. Hay otras poblaciones que están con problemas, Payatanga, por ejemplo, los accesos de Riobamba. Mira, hay diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, la Balvanera Payatanga-Cumandá es un proyecto que ya está listo para salir esta próxima semana y subir al portal con contratación pública, licitación internacional para un programa que se llama Mantenimiento por Resultados. Esto significa que el primer año se invierte 31.7 millones de dólares, me parece que es el monto de la Balvanera Payatanga-Cumandá, más un monto de X dinero para 4 años de mantenimiento. Es decir, durante 5 años esa vía tiene que estar completamente mantenida como una concesión vial. Ojalá se logren establecer las prioridades necesarias, volver a conectar a la gente. Es una de las necesidades. ¿Puedo pedirte un favor, Fausto? Claro que sí. Quiero enviarle un mensaje, un pedido específico a la asambleísta Cabezas. Quiero que ella me ayude simplificando la ley de contratación pública, haciéndola que cuidemos el dólar de los ecuatorianos, pero que sea un poco más rápida, porque la verdad es que es imposible hacer obra pública con las leyes actuales. Y hay una responsabilidad compartida por parte del sector también. privado, y ojalá que en vez de estar criticando, se sume para que ayude a resolver los problemas que ella misma está identificando. Con todo gusto yo puedo trabajar con ella, siempre y cuando sea sincero en ese trabajo junto con este ministro. Una responsabilidad también compartida entre todas las autoridades del Estado. Como Ministro, debería ser, Fausto. Hacia allá debemos ir, hacia esa concertación y ese trabajo en beneficio de los ecuatorianos. Aquí critican, pero nadie ofrece ninguna solución. Nosotros traemos las soluciones y tenemos trabas. Entonces, así no funciona la cosa. Invito a estos asambleístas a que se pongan pilas y que finalmente ofrezcan esa solución que los ecuatorianos necesitamos. Los ecuatorianos, en efecto, necesitamos respuestas. Ministro, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Un abrazo, cuídate. Gracias. Ha sido el ingeniero Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, hablando sobre los efectos de la temporada invernal y algunas acciones del gobierno en la red vial del país. Ha confirmado, entre otras cosas, que hay todavía permanecen cerradas, por ejemplo, la E35, la vía Riobamba, la UCI, también la UCI Huigra El Triunfo, la San Luis Reventador. Hay trabajos que se están ejecutando este momento para poder rehabilitar y volver a comunicar algunos sectores del país que lamentablemente han sufrido los azotes de la temporada invernal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.